Ahí está el humo, ahí está el humo. Ahí está el humo, está el humo. Es negro, es negro, Blanco, humo blanco, humo blanco. Hay papa. Habemus papam. León XIV, Habemus Papa. Fue emocionante ver cada detalle de la ceremonia, ese momento donde se abre la ventana y aparece, y para sorpresa de todos, o no tanto, este nuevo Papa. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está, como siempre, Gonzalo Asís. Buenas noches. Está Lu Vázquez, Claudio Saboya. Buenas noches. ¿Qué tal? Está Arnaldo Miranda, que es especialista en ceremonial y protocolo. Está Octavio Loprete, que es experto en derecho canónico. Está el hombre que inventó, que creó el servicio informático del Vaticano. Ingeniero, además de cura, es Pedro Brunori. Y además, vamos a hablar con Jaime Durán Barba. Hola, Jaime. Hola, Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. En un ratito vamos a charlar sobre todo. Con Jaime podés hablar de lo que quieras, básicamente. Bien. Quiero empezar por Pedro. ¿Qué es el servicio informático del Vaticano y que vos inventaste o creaste? Bueno, era tratar de satisfacer una necesidad que tuvieron varios papas, que era como llegar en tiempo real a todos los obispos y nuncios del mundo con información de la Santa Sede, cosa que en ese momento lo único que había era el Observatorio Romano, que tardaba una semana, 15 días en llegar, y cada vez que había un conflicto a nivel universal, entonces las llamadas que llegaban al Vaticano eran miles de los obispos solamente, entonces no podían resolverlas y atenderlas bien. Entonces fue una preocupación ya de Pío XII, y que Juan Pablo II se lo volvió a plantear y dijo, a ver, ¿cómo lo podemos resolver? Porque es urgente. Entonces me pidieron si qué se podía armar. Bueno, estuve estudiando, estuve viendo con especialistas y decidimos armar, antes de Internet, una red como Internet en el mundo entero, tan eficaz como Internet, podríamos decir, sorprendente, y que funcionó. La única diferencia es que era enormemente cara. Tenía que conseguir el dinero, bueno, se consiguió el dinero, y salió adelante eso. Y después lo que hacíamos es la información que se da a todos los periodistas acreditados en la Santa Sede, que es en la sala de estampa, por eso nuestra ubicación era en la sala de estampa. Tomamos esas noticias, hacíamos una breve síntesis oficial, la controlamos entre todos en 4 lenguas y la mandamos a todo el mundo. Impresionante. Arnaldo, ¿qué tuvo de diferente o de parecido esta nueva elección de un papa? Bueno, primero como dato importante, la gran cantidad de electores, 133, más allá que se establecían hasta 120, pero 133 de distintos países que no se conocían entre sí, salvo, se entiende, el cardenal Parolin, que sí los conocía todos, pero por su misión, ¿no? Ya que tenía previamente en el Vaticano como secretario de Estado. Pero eso ya de por sí da una idea muy distinta, ¿no? Bien, para las elecciones. Octavio, ¿podemos sintetizar desde el punto de vista conceptual, teológico, qué veremos en este nuevo Papa? Bueno, yo creo que el Papa León XIV conjuga muchas cualidades y virtudes necesarias en este momento. Es una persona, digamos, muy preparada, tiene varios títulos, bueno, inclusive es doctor en Derecho Canónico, es un gran pastor, en eso también podemos ver una línea entre Juan Pablo II y Francisco. Es una persona sencilla, austera, y es una persona muy misionera. Es una persona
acostumbrada al barro, acostumbrada a estar en los barrios y también paralelamente con una gran capacidad de gobierno y experiencia, no solo a nivel, porque él fue superior de los agustinos, él es religioso, si quieren después explicamos qué significa eso, pero también en la curia romana, o sea, una visión de la iglesia particular de Chiclayo en ese momento y en su momento de Chicago, y de la curia romana, que es la iglesia universal, que es un engranaje que tiene sus virtudes y sus defectos, y él lo conoce bien. Así que, y dicen que es una persona de bajo perfil, que tiene buen trato, que tiene don de gentes, y creo que tiene cara de bueno, además. Tiene cara de bueno. Jaime, antes de pasar a los platos domésticos, la política local, ¿qué viste en esta elección de Papa? ¿Qué te viene, qué venís pensando en relación con la relación que tuvo Francisco con Argentina, esta nueva elección? Este Papa me parece un personaje universal. Es norteamericano, pasó 18 años en Chiclayo. Yo conozco bien Chiclayo porque es la ciudad en donde se crían los caballos de paso. Yo tengo ese tipo de caballos en mi casa. ¿Cuáles son los de paso? Unos caballos que no pueden galopar. Ah, que levantan. Que caminan levantando la patita. Sí. Son muy rápidos, tienen paso rápido y paso lento. Yo tengo caballos de ese tipo en mi casa. Y Chiclayo es el centro de los caballos de paso. De ahí salieron los caballos de paso peruanos. Es una ciudad en la que ha habido mucha pobreza y este Papa ha estado viviendo ahí. Me encantó que hable en castellano. Obviamente habla inglés, habla castellano. Y yo creo que un Papa debe ser lo más universal posible. Y me parece que este es un personaje que abarca distintas culturas. Entonces me gustó mucho su elección. Bien. ¿Lu? Había una serie de perfiles hoy en la prensa de Estados Unidos, estoy pensando en un perfil en The Economist, que planteaba primero una visión geopolítica. Decía que la cuestión es, durante muchísimas décadas se esperó el nombramiento de un papa en Estados Unidos, pero había esta decisión, no superponer el poder geopolítico del presidente de Estados Unidos con el poder espiritual de la Iglesia. Esta vez se avanza sobre eso y una lectura posible es porque este papa representa valores contrarios a los de Trump. Por ejemplo, está a favor de la inmigración, básicamente porque tiene una experiencia como estadounidense muy distinta al típico estadounidense que se queda en su país y no se mueve. Es un papa que ha recorrido el mundo y que, como se bien se explicaba acá, ha estado muchísimo tiempo, 20 años, por ejemplo, casi 20 años en el Perú. Eso por un lado. Entonces, un papa migrante y por el otro lado, un papa cosmopolita también, como parte de esa vida, opuesto al hipernacionalismo que está planteando Donald Trump. Bien, yo quiero preguntarles, Gonza, parecidos, continuidad, diferencias con Francisco. Mira, un dato importante es la cercanía con Francisco, que hoy se visibilizó de manera muy elocuente en los medios del mundo. Segundo, Diego, y me parece interesante, quizás Arnaldo puede contar qué impronta tiene esto como nuevo papa elegido por exobispos. ¿Por qué? Porque en el año 2020 Francisco le da al Papa nuevo un cargo muy interesante en el Vaticano. Estuvo a cargo de la Congregación para los Obispos. Te la hago fácil. ¿Viste que cuando vos vas al Mundial, en la previa hay un asistente del técnico que hace una preselección donde entran entre 30 y 40 futbolistas y después Scaloni selecciona a los 22 que van al Mundial? Él tenía a cargo... El seleccionador era él. Era el que le llevaba a Francisco la lista grande. Y después Francisco, con la lista grande, elegía a los obispos. La pregunta que se me ocurre es, ¿le dio cercanía al Papa nuevo estos obispos devenidos en cardenales que lo conozcan, que en el buen sentido le deben una de esa época cuando yo te... ¿Esto sucede? ¿Qué piensan? ¿Esto puede haber sucedido? Puede haber sucedido porque, a ver, todo líder... y el Papa lo es, tiene esa triple función que conversábamos el otro día. O sea, antes que nada, entre todos los títulos que tiene, vicario de nuestro Señor Jesucristo, más que nada eso tiene importancia, obispo de Roma, que tiene una importancia muy particular, y yo siempre digo servus servorum Dei, es decir, siervo de todos los siervos de Dios, ¿no? Esa impronta que tiene como pastor, lo que estaban hablando. Y que como tal debe preparar el camino. Él lo que hizo fue preparar, abrir un camino. Sanamente hizo política.
Pero Sí. correcto, y la política que corresponde, yo pienso que es la política que corresponde, porque hay que pensar en una iglesia, en una institución con más de 2000 años de historia y sedimentada por el tiempo, que tiene que seguir adelante y con una obra pastoral inmensa. Por lo tanto, eso es abrir un camino. Me parece que crecen las posibilidades de que venga la Argentina. Vamos a hablarlo desde nuestra mesa. Toda esta conversación iba a terminar en esto. ¿Y viene la Argentina? Me parece que sí, porque justamente América Latina está muy cerca de su corazón. Él se reivindica, es ciudadano peruano y hoy pidió hablar en español, como decía acá recién también Jaime, frente al mundo, aunque es urbi et orbi, o sea, a los romanos les habló en español. No lo había hecho ni Francisco. Francisco habló en italiano, no habló en español.